malformaciones arteriovenosas se descubren como hallazgos incidentales. Los pacientes llegan a tener síntomas como crisis epilépticas, focales generalizadas, dolores de cabeza, déficit neurológico focales. Pero estas malformaciones arteriovenosas cerebrales van a tener una alta incidencia en producir hemorragias intraparenquimatosas y hemorragias subaracnoides ventriculares. Se evalúan los factores de riesgo a esta hemorragia en pacientes con malformaciones durante un estudio, donde evaluaban si el paciente había tenido una hemorragia subaracnoidea anterior, la localización del aneurisma, si se encontraba en la arteria carótida interna, en la arteria cerebral anterior o en la comunicante anterior, en la zona cerebral media o en la circulación posterior. También evaluaban la edad del paciente, si tenía menos o igual a 60 años, si era mayor a 60 años. Y también la región geográfica en donde se encuentra. Entonces, se estableció que los pacientes que contenían esta malformación en Finlandia tenían un mayor riesgo. Evaluaba también el tamaño del aneurisma y si es regular o irregular. Para el tratamiento preventivo de estas malformaciones, el riesgo de hemorragia de estas malformaciones, existen tres modalidades: microcirugía, la embolización endovascular, la radiocirugía estereostática. El objetivo de estos procedimientos es principalmente sacar al paciente en zona de hemorragia, pero estas aplicaciones médicas tienen contraindicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas, complicaciones. Como primer punto tenemos la microcirugía, que se evalúa al paciente y se le realiza una craneotomía, exponiendo adecuadamente los vasos del cerebro. Esto permite al neurocirujano disecar la zona del nido y cortar los alimentadores arteriales y desconectar el flujo venoso de esta zona. Se evalúa al paciente con la escala de Spetzel-Martin, que evalúa principalmente los riesgos postquirúrgicos o, sin embargo, la muerte del paciente. En esta escala se evalúa si el aneurisma era pequeño, mediano o largo, si la localización en la que se encontraba era elocuente o no elocuente, si su circulación venosa era superficial o profunda. Esta escala se complementa con una de Luton, que fue otro estudio donde evaluaban a los pacientes dependiendo su edad, su riesgo de sangrado y su morfología difusa del nido. Luego tenemos la terapia de embolización. Esta terapia tiene una alta tasa de obliteración del nido y se realiza mediante microcatéteres suministrando materiales embólicos en las arterias o en los nidos. Su uso es principalmente para ocluir las malformaciones arteriovenosas cerebrales y también cuenta parte del tratamiento primario de los aneurismas intravinidales. Esta terapia también disminuye la hipertensión venosa, ya que se cree que las malformaciones arteriosas provocan déficits neurológicos focales por robo vascular o hipertensión venosa local. Pero como todo procedimiento tiene contraindicaciones o complicaciones, el paciente puede estar expuesto a sufrir un accidente cerebrovascular isquémico por complicaciones tromboembólicas en vasos ajenos al nido. Postquirúrgicamente tiene la aparición de nuevos déficits postquirúrgicos y esta terapia, si el nido es muy grande, se puede realizar varias sesiones, es decir, varias terapias de embolización en tiempos diferentes. Ya. Luego tenemos la radiocirugía estereostática, que principalmente va a inducir la esclerosis gradual de los vasos sanguíneos, provocando una trombosis de la lesión. Esta práctica médica va a tener la prevención de hemorragias en el futuro y sus objetivos secundarios va a ser mejorar la función neurológica del paciente, inducidas por las crisis epilépticas o déficits neurológicos por una malformación arteriovenosa, pero su principal limitación es que es un proceso muy largo.
que la obliteración del vaso va a ocurrir en 2 a 4 años y en este periodo el paciente va a estar en un periodo de latencia, es decir, a riesgo igualmente a sangrados. Las complicaciones de esta práctica también puede necrosar o sea, necrosis inducida por la radiación, edema y formación de quistes. Ya, la práctica de esas tres terapias preventivas e intervencionistas se puede dar combinadas con el fin del tratamiento del paciente. Existe un estudio llamado Aruba que se centraba en la observación versus el tratamiento presuntivo. En sus variables estaba en que analizaban los resultados clínicos que se manejaron con terapia médica sola y la terapia médica más terapia preventiva intervencionista, con los procedimientos que les mencioné, la cirugía, la terapia de embolización y la radiocirugía. Pero determinaron que es mucho mejor y más factible la observación de los pacientes que tienen esta malformación, es decir, el seguimiento con imágenes y periódicamente, ya que había un resultado más alto en muerte o accidentes cerebrovasculares sintomáticos y un mayor riesgo a déficits neurológicos graves con la terapia preventiva intervencionista. Luego tenemos un algoritmo donde nos muestra cómo tratar a pacientes con aneurismas no rotos y malformaciones arteriovenosas, donde con la escala de Pretzel-Martin, si se encontraba en el grado 1 o grado 2, directamente se iba a microcirugía al paciente. Si se encontraba en grado 3 y combinada con la escala de Luton, el paciente tenía menos de 6 grados, igualmente era candidato para una microcirugía. Y si es mayor a 6, se da directamente a la observación. A ver, como conclusión de nuestro artículo tenemos que los aneurismas intracraneales no rotos o una malformación arteriovenosa no rota, el médico debe trabajar con el paciente en decidir si realizar una de forma preventiva para evitar hemorragias en el futuro, ya que la ruptura de esto tiene altas probabilidades de mortalidad y morbilidad. Y por último, tenemos que la preventiva intervencionista tiene más riesgo de mortalidad en comparación con la observación. Sí. La señorita Jaramillo. ¿Listo? La señorita Sornosa. Listo, doctora. Diga. ¿Cómo haría usted el diagnóstico de una malformación arteriovenosa? Podría ser porque con el diagnóstico, tal vez por algún examen mediante imagen. Ya, ¿cómo hace el diagnóstico? ¿Qué examen le pide para hacer el diagnóstico de una malformación arteriovenosa? Pues una resonancia magnética, doctora. Una resonancia magnética. ¿Y la resonancia magnética te va a dar, te va a hacer ver la malformación? No, pero podríamos ver tal vez alguna obstrucción o tal vez una angiografía también podríamos mandarle. Una angiografía es lo que tienes que hacerle, porque si es de vasos sanguíneos, tienes que pedir o una angioresonancia o una angiotomografía o directamente una angiografía digital. Señor Parra. Sí, doctora, aquí estoy. ¿De qué depende de que una hemorragia subaracnoidea te dé un vasoespasmo más severo o no?
¿De qué depende la severidad del vasoespasmo que un paciente va a presentar? O sea, del nivel de sangrado que se produzca. Si es más sangrado, va a generar mayor vasoconstricción. Y eso se llama nivel. El grado de sangrado, la cantidad de sangrado. Eso depende de la cantidad del sangrado. Más sangrado, más vasoespasmo. Muy bien. Sharon Estrada. ¿Dónde está Sharon? Aquí, doctora. Ajá. Buenas tardes. Buenas. ¿Cuál es el tratamiento del vasoespasmo? ¿Cómo se trata el vasoespasmo? El tratamiento sería el... Puede ser también lo que es un fármaco, con los fármacos que mencionó que es el Noelia Navarrete. Hasta que te pasen el mensaje, mijita. Noelia Navarrete. Hola, doctora. ¿Cómo se trata el vasoespasmo? Me parece que es con nimodipina. ¿Te parece con nimodipino? ¿Y con qué Sí. más? O sea, puede ser con los mismos canales, los bloqueantes de canales de calcio. Ese, ¿Qué valor tiene la hipervolemia y la hipertensión en el manejo del vasoespasmo? ¿qué cosa? ¿Me puede repetir lo que dije al principio? ¿Qué valor tienen la hipervolemia y la hipertensión en el vasoespasmo? Eh, mm, o sea, creo que, lo importante, lo normal debería ser como que lograr la normotermia, la euvolemia. Y habría porque eso puede aumentar la presión intracraneal y puede como que agravarlo. Tiene valor clínico en caso de que la angiografía sea normal. Digamos que está agregado al uso de la nimodipina. Si el paciente está hipotenso, hay que volverlo hipertenso para poder contrarrestar el vasoespasmo. Y de alguna manera tiene que ya estar solucionado el sellar el aneurisma para poder tener libertad y poder hacer hipertenso al paciente. Provocarle una hipertensión transitoria, y por eso es que a veces se le da fármacos que aumento de volumen sobre todo para aumentar la presión arterial. Doctor, es lo de terapia triple H. Es lo de la terapia de triple H. Ok. Doctora, Sí, dígame. en tal caso, eso podría igual producir un isquemia, ¿verdad? Si hay una vasoconstricción o sea, que dure bastante tiempo y no se corrija a tiempo. ¿A qué te refieres? ¿Al vasoespasmo? Ajá, en lo de la hemorragia subaracnoidea. Creo que eso estaba en el artículo, no me acuerdo. Claro, claro, la hemorragia subaracnoidea te provoca un vasoespasmo que está relacionado con la cantidad de sangre. La mayor cantidad de sangre, más mecanismo inflamatorio y más producción de vasoespasmo. Y ese vasoespasmo en algunas personas puede ser tan severo que provoca isquemia cerebral y puede provocar infarto cerebral. Ah, ya, sí. Luchar contra el vasoespasmo implica utilizar la nimodipina desde el inicio del cuadro clínico, y una vez que el paciente ya tiene sellado el aneurisma, tratar de mantenerlo ligeramente hipertenso para evitar la consecuencia del vasoespasmo. ¿Y el vasoespasmo cómo lo monitorizas?
Daniela. Perdón, ¿cómo se monitoriza el vasoespasmo? El vasoespasmo. Pero con la presión, No. con Con otra una geografía. geografía. Con la geografía. Ay, o sea que le vas a hacer angiografía todos los días, pobrecito. Un Doppler, doctora. ¿Ah? No, Doppler. Ecodoppler. Con el Como hijo de... ¿Cuál Doppler? El de las piernas. El del pie. Una ultrasonografía No, Doppler tío. transcranial. Doppler Doppler transcranial. transcranial. ¿Quién dijo Doppler transcranial? Isaac. Sí, No. ayuda. No fue Isaac. ¿Quién dijo Doppler transcranial? Yo dije, pero no sé si fui yo también. Fue mi voz. Tú eres Michael Freire. Sí, sí. Michael Benoit. Benoit. Sí. Ojo. ¿Quién eres? ¿Francés? No, mi mami se fue a un Eurotrip cuando estaba en Brasil, usted no. O sea, tú eres el resultado del Eurotrip. Muy bien. Muy bien, me parece muy bien. Michael Freire. Ok. Bueno, entonces yo voy a hacer énfasis en varias cosas, recordándoles que es una patología extremadamente grave, que mucha gente se muere, que muchas personas no logran retomar su actividad, su calidad de vida normalmente, a pesar de haber sido tratados de manera exitosa. El 50% de los supervivientes pueden tener todavía una discapacidad. Recordemos que el examen inicial que usted le va a hacer cuando sospeche una hemorragia subaracnoidea va a ser una tomografía de cerebro. La tomografía de cerebro tiene la característica de ser muy sensible los primeros días y va perdiendo sensibilidad a medida que pasan los días, de tal manera que la posibilidad de que le salgan falsos negativos va a aumentar si usted le hace tardíamente la tomografía. Si la tomografía ya le sale que hay sangre en el espacio subaracnoideo, el examen siguiente es una angiografía, porque tiene que visualizar el aneurisma. Pero si la tomografía no le sale nada y usted tiene una alta sospecha de que se trata de una hemorragia subaracnoidea, tiene que hacer la punción lumbar para poder descartar que no haya sangrado en el espacio subaracnoideo. Recuerden que el síntoma capital es la cefalea, una cefalea intensa, fuera de lo normal, la peor cefalea de la vida, realizada generalmente después de un esfuerzo físico. Esfuerzos físicos que implican maniobra de Valsalva, ya sea el coito, ya sea el cargar objetos pesados, ya sea un periodo en que el paciente ha tenido que sostener mucho tiempo la respiración, podría eso desencadenar dolor de cabeza, y es un dolor de cabeza súbito, severo, cataclísmico, que el paciente a veces pierde la conciencia, tiene náuseas, tiene vómitos o puede convulsionar. Los pacientes habitualmente no hacen déficit motor, porque recuerden que en la hemorragia subaracnoidea la sangre está difusamente regada en el espacio subaracnoideo. Entonces no hay déficit motor. Pero cuando hay un vasoespasmo severo y hay una isquemia, puede haber déficit motor. También podría haber déficit motor cuando la hemorragia subaracnoidea se acompaña de un hematoma intraparenquimatoso. Y entonces este hematoma intraparenquimatoso ocupa un espacio y por lo tanto provoca un déficit focal. Los pacientes pueden tener rigidez de nuca, pueden tener dolor a la flexión de la nuca. No esperen siempre que la rigidez de nuca significa el cuello en tabla. Uno puede tener una resistencia y dolor a la flexión de la nuca y eso ya es un signo patológico. Pero hay que tener en cuenta que hay dos condiciones en las cuales la rigidez de nuca puede que no sea de tanto valor. La una es que si el paciente está en coma profundo, en estado de hipotonía generalizada, se desaparece la rigidez de nuca. Y el otro es que se trate de una persona adulta mayor, que tenga una espondiloartrosis cervical y que eso limite
la flexión de la nuca. En ese caso, cuando las personas mayores tienen espondiloartrosis cervical y tienen limitación a la flexión, también tienen limitación a los movimientos laterales. Entonces hay que diferenciar entre una rigidez de nuca y una rigidez cefálica, que sería este último que acabo de mencionar. A medida que pasa el tiempo, como dice aquí en esta diapositiva, si usted le hace la tomografía de cerebro en el día 7º después del inicio del cuadro clínico, el 50% le va a salir negativo. Muchas veces estos pacientes tienen una advertencia que equivaldría más o menos la semejanza entre el TIA y el infarto cerebral. Es el warning leak o cefalea centinela, que corresponde a un escape transitorio de una mínima cantidad de sangre a través de la pared del aneurisma, que inmediatamente se sella por sí solo, es autolimitado, pero que esa sangre que se regó en el líquido cefalorraquídeo pues fue suficiente para provocar una irritación y provocar dolor de cabeza. Y estos pacientes habitualmente han tenido esta cefalea en centinela alrededor del 7º, de 7 o de 10 días antes. Es imposible saber, salvo que el paciente acuda en ese momento, verificar si es que hay sangre o no, porque muchos pacientes pues pueden tener una cefalea intensa y como se mejora, pues de pronto le prestan mucha atención. Pero podría incluso parecer como que fuese una crisis severa de migraña o que fuese un problema cervical o a veces un cuadro viral con dolor de cabeza generalizado. Los pacientes habitualmente pueden, cuando tienen este sangrado menor, que es la cefalea en centinela, pueden estar moderadamente, o sea, aparecer moderadamente enfermos en su examen neurológico. Podría también tener incluso síntomas como fotofobia, fonofobia, náuseas, pueden tener signos focales, signos vitales normales. Entonces, realmente no hay una forma específica de poder separar entre una cefalea centinela y una cefalea intensa de cualquier otra etiología. Entonces, el índice de sospecha debe ser muy alto, especialmente cuando es el inicio súbito desencadenado por un esfuerzo físico. Los aneurismas cerebrales tienen factores de riesgo. Los no modificables son la edad, el sexo, principalmente las mujeres, la historia previa de sangrado subaracnoideo o la historia familiar de sangrado subaracnoideo. Es mucho más frecuente en familiares del primer grado. Los factores modificables son la hipertensión arterial y el tabaquismo, sobre todo. El tabaquismo ya altamente comprobado que va debilitando la pared del vaso sanguíneo y puede provocar una formación aneurismática. La ingesta aguda de alcohol, drogas simpático-miméticas podrían ir lesionando la pared del vaso y formando un aneurisma. También se ve aneurismas con frecuencia en pacientes que tienen otras entidades clínicas como la poliquistosis renal. De hecho, un paciente con poliquistosis renal debe hacerse un estudio, una angioresonancia por lo menos, para verificar si no hay malformaciones asociadas. Los pacientes con coartación de aorta, la displasia fibromuscular, la enfermedad de Moyamoya, el pseudosantoma elástico, el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, podrían acompañarse de aneurismas. La cefalea muchas veces es una cefalea en trueno, que es un tipo de dolores de cabeza, que ya lo veremos cuando veamos cefalea, entre las cuales de las cefaleas en trueno, las dos más importantes son la cefalea por hemorragia subaracnoidea y la cefalea en el síndrome de vasoconstricción reversible. Es una cefalea severa, explosiva, de inicio súbito, y que es peor en el primer minuto, o sea que alcanza su mayor intensidad en el primer minuto. Muy debilitante y puede ser el primer signo de un evento de peligro. Cuando se acompaña pues de rigidez de nuca, pues hay que pensar en hemorragia subaracnoidea, aunque como ya les dije,
también, dependiendo del contexto clínico, uno podría pensar que es una meningitis o una encefalitis. El hecho de que esta cefalea en trueno o esta cefalea intensa al paciente lo haya calmado transitoriamente algún fármaco, incluso fármacos contra la migraña, porque a veces, o sea, nadie está exento de un aneurisma, no descarta de que haya una hemorragia subaracnoide. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la cefalea se produce por la ruptura del aneurisma. ¿Ya? El aneurisma como tal, mientras no se rompe, no causa dolor de cabeza. Y eso es algo que hay que siempre tenerlo en mente, porque los pacientes nuestros, por sobre todo, son pacientes que tienen esta preconcepción de que, como tienen dolor de cabeza, lo más probable es que tengan un aneurisma. Y la verdad es que si se les encuentra un aneurisma será un hallazgo incidental, no es por la causa del dolor de cabeza. Los aneurismas son asintomáticos hasta que se rompen. Solamente serían sintomáticos en aquellos casos en que el aneurisma es gigante y por lo tanto va a provocar efecto de masa o signo focal. Los aneurismas se localizan principalmente en las bifurcaciones de las arterias. La mayoría se ven en circulación anterior, principalmente comunicante anterior, la minoría en circulación posterior. En circulación posterior, los aneurismas que predominan son básicamente los aneurismas fusiformes dolicoectásicos. Recuerden que el tamaño del aneurisma también va a intervenir en la propensión a romperse. De hecho, si uno diagnostica un aneurisma cerebral en fase, digamos, pre-ruptura, o sea, que nunca no ha dado síntomas, sino que es un hallazgo incidental, nos basamos en el tamaño del aneurisma para decidir una pronta intervención o no. Porque si usted tiene familiares o si tiene una historia familiar de ruptura aneurismática y los familiares directos se hacen angioresonancia y tienen un aneurisma, pues ¿para qué esperar a que se rompa? Y ese margen está dado principalmente por el tamaño, y el tamaño que se considera hasta el momento es de 7 milímetros. Si ya está por encima de 7 milímetros, se considera que debe el paciente someterse a un tratamiento endovascular. Entonces, el primer examen va a ser la tomografía de cerebro. La tomografía de cerebro puede ser positiva o puede ser negativa. Si es negativa y el cuadro clínico es muy sugestivo de hemorragia subaracnoide, entonces tendré que hacer la punción lumbar. Y terminaré siempre con la angiografía de todos los vasos sanguíneos. Aquí tenemos pues una tomografía con sangre en el espacio subaracnoideo, la presencia del aneurisma aquí de cerebral anterior. Y recuerden que dependiendo de la localización del aneurisma, dependiendo si hay un sangrado focal, o sea, un hematoma intraparenquimatoso, podría también haber otros signos asociados, como son la parálisis del tercer par, que se ve con bastante frecuencia en el aneurisma de la comunicante posterior, la parálisis del sexto par que se ve en las hemorragias, en las hipertensiones endocraniales. Cuando hay abulia y paraparesia, generalmente es un aneurisma de la comunicante anterior. Cuando hay oftalmoplejía, puede que sea un aneurisma de la carótida con compromiso del seno cavernoso. Cuando hay alteraciones de tallo encefálico, podría ser algún compromiso de arteria basilar, y así sucesivamente. Ustedes ya lo pueden diagnosticar topográficamente. Entonces, en este cuadro se presentan las dos posiciones que tendríamos después de haber hecho una tomografía de cerebro.
recordemos que los síntomas clásicos son la cefalea, las náuseas, los vómitos, las hemorragias retinianas, el síndrome de Terson, que es la hemorragia en el vitrio, pero también podría haber síntomas atípicos. Los síntomas atípicos corresponden a convulsiones, a estado confusional. En la hemorragia subaracnoidea también se describen síntomas autonómicos. Podría haber bradicardia, taquicardia, síntomas incluso de angina de pecho, como que fuese una angina de pecho. Incluso hay cambios electrocardiográficos descritos en las primeras horas. Y eso a veces alterar un poquito la atención del médico, pues, y no diagnosticar precozmente la hemorragia subaracnoidea. Afortunadamente esa no es la mayoría de los casos. En el caso de que tengamos pues esas presentaciones y sospechemos que hay sangrado, pues haremos la tomografía y como se ve aquí, la tomografía me va a dar o me da hemorragia o no me da hemorragia. Si me da hemorragia, tengo que pedir una angiografía. La angiografía me puede dar el aneurisma o no me puede dar el aneurisma. ¿En qué casos no me podría dar el aneurisma? Cuando el aneurisma es muy chiquito. Y el vasoespasmo reflejo que siempre ocurre cada vez que hay un sangrado en cualquier parte del cuerpo, ese vasoespasmo reflejo fue suficiente por el tamaño del aneurisma para, digamos, retraerlo totalmente y que no se lo vea en la angiografía. En esos casos hay que esperar 2 a 3 semanas que pase el periodo del vasoespasmo para poder realizar una nueva angiografía y verificar si hay aneurisma. Porque si la angiografía no lo identifica, el cirujano no puede hacer absolutamente nada. El cirujano va a clipar el aneurisma, va a sellarlo. Puede hacer lavado de cisternas, puede hacer lo que sea, pero lo que tiene que ir a sellar el aneurisma porque la posibilidad de resangrado es muy alta y el resangrado siempre es fatal. La mayoría de las personas no sobreviven al resangrado. Si no hay hemorragia subaracnoide y tengo la sospecha alta de que es un sangrado, si no hay en la tomografía, entonces tengo que hacer la punción lumbar. Si la punción lumbar me sale normal, entonces ya me olvido del asunto. Si la punción lumbar me sale anormal, puede que sean 2 cosas. O hay un líquido xantocrómico, y el líquido xantocrómico ya es una evidencia de un sangrado en las horas anteriores. El líquido xantocrómico es líquido amarillo, y el líquido amarillo no es patognomónico de la hemorragia subaracnoide. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo es básicamente una sangre filtrada. Y todo lo que hay en la sangre también hay en el espacio subaracnoideo. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo de un paciente que tiene ictericia, también va a estar amarillo el líquido cefalorraquídeo. Un paciente que tiene una hiperproteinorraquia producto de un tumor cerebral o un tumor meningio, también tiene el líquido amarillo. Entonces, la xantocromía no necesariamente implica sangrado, pero sí sí me significa sangrado en el contexto clínico de lo que estoy investigando en este momento. Entonces, si el líquido sale xantocrómico, pues definitivamente ha habido sangrado. Si el líquido no sale xantocrómico y sale hemático, se pone en tela de duda, y por eso es que incluso en el artículo hablan de que en algunos centros se cuestiona mucho hacer la punción lumbar, porque el examinador, el médico, podría haber tenido problemas al pinchar la espalda. De hecho, pues, ocurre cuando la persona es muy obesa o cuando la persona tiene problemas de su columna o hay una escoliosis. Entonces, a veces no es fácil llegar así a ciegas. Y en esos casos a veces vamos traumatizando la piel, el tejido subcutáneo, y eso hace que se contamine la muestra con sangre traumática. Entonces, en esos casos, cuando hay esa disyuntiva, lo que hacemos es verificar por los tubos de ensayo si es que se va aclarando el líquido. Si se va aclarando el líquido y la sangre se va hacia el fondo, se sedimenta, eso es traumático. Y si no, pues para tener más certeza, mando ese líquido al laboratorio y verifico que si es que hay crenocitos o no.
Los crenocitos, recuerden que son glóbulos rojos que son deformados y se deforman ya sea porque hay porque los glóbulos rojos atraviesan una membrana. Entonces, si es que hay crenocitos, significa que han atravesado la barrera hematoencefálica y que, por lo tanto, es un sangrado cerebral. Si no hay crenocitos, pues entonces el sangrado es de la zona, o sea, sangrado traumático. Es más o menos similar a cuando ustedes hacen la comparación de la hematuria, cuando es una hematuria microscópica, y le piden que les hagan dismorfia eritrocitaria para poder diferenciar si eso es una hematuria que viene del glomérulo o es una hematuria de ureter por un calco. Entonces, todos esos datos hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué a veces fallamos en el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea? Porque a veces tenemos falla en reconocer ese espectro de presentación, principalmente cuando hay hallazgos electrocardiográficos y nos enfocamos en eso, o cuando el paciente ha perdido la conciencia y se ha golpeado la cabeza, entonces pensamos que el problema es traumático, o porque nos fijamos solamente en la elevación de la presión arterial. Podríamos tener fallas también en poder interpretar la tomografía de cerebro. La tomografía de cerebro puede que no presente mucha sangre y entonces ya no es positiva, o puede que se haya hecho un poco más tarde. A veces no hay un buen entrenamiento en quien hace la interpretación. Y la otra es para fallas en realizar la punción lumbar y hacer la interpretación correctamente de acuerdo a lo que les acabo de decir. Las escalas que se utilizan para evaluar la hemorragia subaracnoidea son básicamente tres: la escala de Hunt y Hess, la escala de la World Federation of Neurosurgery y la escala de Fisher. De las tres, la más fácil de hacer y la que se basa básicamente en contexto clínico es la de Hunt y Hess. Es una escala muy básica, pero muy fácil de hacer y muy orientadora para cuando uno está en el hospital y tiene que transmitir la información a otro colega cuando son cambios de guardia o presentaciones de caso, porque te da la idea de que los pacientes que tienen un mayor grado de Hunt y Hess significa que esos son los que están en peor estado clínico. Los estados 1 y 2 son pacientes que tienen una leve cefalea, que pueden tener algo de rigidez de nuca, que pueden tener algo de parálisis oculomotora. Y estos son los que mejor les va, los que tienen mejor pronóstico, los que ingresando prontamente a la cirugía, pues van a poder salir bien y les va a ir bien. En cambio, los pacientes que tienen grado 4, grado 5, son pacientes que están muy mal desde el principio, y esos pacientes, aun cuando entren a cirugía, pues el pronóstico es muy malo. El grado 3 es un grado intermedio que igual que dependerá el pronóstico del contexto general del estado clínico del paciente. En cambio, con la escala de la World Federation, ahí se tiene que tener en cuenta el grado del Glasgow y la presencia o ausencia de un déficit motor. De esa manera, pues a mayor grado de la escala también es mayor gravedad. Y finalmente la de Fisher es básicamente para evaluar la cantidad de sangre dentro de la tomografía. Como ustedes ven, en el grado 1 no hay sangre que se detecta. En el grado 2 la deposición el depósito de la sangre es un nivel muy fino, que se ve solamente, podría verse en las cisternas o en las cisuras, fisura insular, etc. En el grado 3 ya hay coágulos verdaderos, o ya se ven un grosor mayor de la cantidad de sangre en las cisternas, y en el grado 4 pues ya hay sangre dentro del ventrículo. Esto es el resultado de una punción lumbar traumática. Ya el coágulo se sedimenta,
Y esto es lo que, pues, lo que les decía. Hay que hacer los crenocitos para verificar si esa es una verdadera xantocromía o sangrado. En estos casos, donde hay tanto sangrado que es evidente aquí, todo el espacio subaracnoideo, en estos casos no tiene ninguna razón de hacerse una punción lumbar. Ahí no hay que hacer porque no vamos a obtener nada, el diagnóstico ya está hecho, lo que hay que es identificar el aneurisma. Recuerden que la tomografía muchas veces nos da artefactos en territorio de la fosa posterior, entonces no podemos diagnosticar bien y los cortes superiores son los que nos van a ayudar. Y esto es lo que les decía, que a veces podría haber un sangrado subaracnoideo y una hemorragia intraparenquimatosa que va junto, satélite a la hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia intraparenquimatosa, por supuesto que les va a dar síntomas focales. Y cuando está asociada a una hemorragia subaracnoidea, lo que nos indica es que aquí está el aneurisma, porque se forma pues un coágulo que de alguna manera sella el sangrado y a veces se forma un hematoma intraparenquimatoso. También nos podemos orientar verificando en la tomografía la cantidad de sangre que hay más de un lado que del otro para poder definir que probablemente el aneurisma está de este lado. Eso no significa que vamos a pedir un estudio de angiografía de un solo lado. La angiografía se va siempre para los 4 vasos porque también existen aneurismas múltiples. Entonces, si alguien tiene un aneurisma, hay que verificar si es el único aneurisma o tiene más aneurisma. Entonces, ahí tenemos un aneurisma, ahí bastante claro. Y el otro dato que hay que ver en la tomografía es los signos incipientes de hidrocefalia, que es otra de las complicaciones que ocurre a veces de manera temprana, en el mismo momento del sangrado, las siguientes horas ya hay hidrocefalia, o en los días posteriores, por una alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que hay básicamente cuatro complicaciones principales de la ruptura de aneurisma. La primera es el resangrado. Y el resangrado, como les decía hace un momento, es fatal. Y lo primero que hay que evitar es el resangrado. ¿Y cómo evitamos el resangrado? Actuando rápidamente para que el cirujano le apague la bomba de tiempo que es el aneurisma. Mientras mientras se llega a ese procedimiento, el paciente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, en reposo absoluto, con poca luz, con poca estimulación, sedado, aliviado de su dolor, evitadas las náuseas, los vómitos, con profilaxis de convulsiones, porque lo que menos queremos es que el paciente se mueva o que le dé náuseas, o que vomite, o que convulsione, y entonces ahí sí se produce el resangrado. En el camino los pacientes van a tener las complicaciones también propias de una estadía prolongada en terapia intensiva. Si el vasoespasmo comienza el 4.º día y se termina en el día 21, en total son 3 semanas de terapia intensiva que un paciente está. Y en terapia intensiva pues suele haber complicaciones propias de la hospitalización. Entonces, ese paciente necesitará la atención de los cambios de posición, de evitar las escaras, de la profilaxis de trombosis venosa profunda, habrá que darle enoxaparina una vez que ya la parte neurológica esté controlada. Los analgésicos que deben darse son analgésicos de acción central. Los AINES no tienen ninguna indicación y por el contrario podrían interferir en el proceso de coagulación. Entre los profilácticos de las convulsiones, pues todavía es
Es debatible, algunos dicen que no hay que darlos y otros dicen que sí hay que darlos, pero lo que sí sabemos es que si nos aseguramos de que el paciente no vaya a convulsionar, pues nos estamos ahorrando una posibilidad de resangrado. Aquí tenemos una tomografía donde se ve pues claramente la sangre subaracnoidea, se ven signos incipientes de dilatación ventricular y se ve esta hemorragia frontal basal que correspondió a un aneurisma de la comunicante anterior. Aquí se ve un vasoespasmo y aquí se ve otro vasoespasmo. Entonces tenemos resangrado, vasoespasmo, la hidrocefalia, como yo les decía, que puede ser temprana o tardía. La hiponatremia forma parte de los problemas cerebrales difusos por secreción inadecuada de hormona antidiurética. Puede ocurrir en el curso de la etapa de la terapia intensiva, o puede haber también un síndrome perdedor de sangre. El examen que se hace para poder visualizar el vasoespasmo efectivamente es el Doppler transcranial. Es un examen relativamente sencillo. Por supuesto, el operador debe dominar el equipo. Y entonces nos va a permitir ver cómo están los flujos intracraneales y se coloca la sonda en las ventanas temporales, ventanas orbitarias o ventanas occipitales, y se puede valorar el flujo sanguíneo. Si el flujo está aumentado, la velocidad está aumentada, significa que los vasos están estrechos, y eso indica vasoespasmo. Entonces, esto es la forma como se monitorea. En otras partes lo tienen ahí al pie del equipo, de la cama, y pues se monitorea. Es algo no invasivo. Pero ustedes ya saben que el objetivo principal es sellar el aneurisma. Y el sellar el aneurisma implica decidir si se hace por cirugía convencional, es decir, con un clipaje, o cirugía endovascular. La selección entre los dos procedimientos va a depender de muchos factores: la edad del paciente, las condiciones comórbidas, el acceso o no al aneurisma. Los aneurismas de fosa posterior son más fáciles de tratar endovascularmente que por cirugía abierta. Los aneurismas que son superficiales, cerebral media, son mucho más fáciles por cirugía abierta que por endovascular. Los aneurismas que tienen un cuello bien establecido, es mucho más fácil colocar el clip. Lo que sí se sabe es que la posibilidad, la garantía de que se rompa el aneurisma nuevamente, que haya un resangrado, es menor si se hace con el endovascular. Con el endovascular, el ovillo puede que no rellene por completo la cavidad del aneurisma, y entonces sigue entrando algo de sangre a presión. Acuérdense que esto es circulación arterial, y se va debilitando la pared del aneurisma, formándose un nuevo aneurisma o simplemente provocando resangrado. Por eso es que el índice de resangrado es mayor en el endovascular que en el clip. El problema del clip efectivamente es la cirugía abierta. Ahora, en los endovasculares, les ponen un stent, una malla aquí en el interior, para que haga una desviación del flujo, y la sangre que sigue circulando no se meta a esta zona que finalmente con el alambre va a trombosarse. Entonces, por ejemplo, aquí están las indicaciones tanto de los dos procedimientos. Los pacientes de edad avanzada también tienen más chances con el endovascular, y también depende del equipo médico, pues, ¿no? Del equipo médico, de la preferencia y de la experiencia del equipo médico. En el manejo general de
de la hemorragia subaracnoidea, pues están diferentes parámetros que hay que tener en cuenta, como la profilaxis gastrointestinal, el manejo de la presión arterial, manejo de la glucosa, la nimodipina, administrarla cada 4 horas por 21 días. La terapia antifibrinolítica es opcional. Hay algunos estudios que dicen que no, que podría haber más daño. En todo caso, es una alternativa cuando uno tiene un hematoma muy grande y tiene temor de que al disolverse o al extraerlo ocurra un sangrado. La nutrición, las convulsiones, la hidrocefalia, todo lo que implica un paciente crónico dentro de la terapia. Acuérdense de hacer el screening en la familia. Y aquí tenemos unas imágenes de una hemorragia subaracnoidea con un gran hematoma frontal derecho. Igual que acá, otra hemorragia subaracnoidea, se ve sangre aquí en la cisura de Silvio y ya se ve un signo incipiente de hidrocefalia. Y aquí está el hematoma a nivel frontal, que corresponde al sitio donde está el aneurisma, este comunicante anterior. En otras ocasiones, pues el sangrado es simétrico y no nos podemos orientar hacia dónde está el aneurisma. O, por ejemplo, en estos casos, pues que tenemos ya un sangrado masivo, sabemos que este paciente tiene muy mal pronóstico. Esos pacientes que tienen gran cantidad de sangre a nivel de las cisternas desarrollan pues este vasoespasmo severo que a veces termina en un infarto cerebral, como en el caso de esta paciente, que terminó con un infarto frontal, a pesar de ser tratada adecuadamente con la cirugía, igual tuvo un vasoespasmo muy, muy severo que no se dio a ningún tipo de medidas y quedó con este infarto. Esta es una paciente que había estado con un dolor de cabeza varios días y ese dolor de cabeza la había tomado de sorpresa porque había, no habitualmente no tenía dolores de cabeza y esto le había sacado de su rutina diaria, pero como no era tan intenso o incapacitante, a pesar de que era molestoso, pensó que se le iba a pasar con los días. Y pues el dolor no se iba y se hizo una tomografía y lo que tenía era sangre subaracnoidea, una pequeña cantidad, pero igual sangre. O sea que esta paciente que estaba físicamente bien, sin ningún déficit, sin ningún síntoma, excepto la cefalea, pues bien pudo ir a hacerse una angiografía y sellar el aneurisma. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Doctor, una duda. En el caso que acaba de mencionar, eso sería... No, en orden. Hola. A ver, Cristel Arce, ¿dónde está? Y Dania Flores. Aquí, doctor. Doctora, creo que le quieren preguntar algo. ¿Cómo que no los escucho?
¿Qué es descristelarse? Aquí, doctora. Hola. A ver, vamos. Ya te doy mando. Cristel. Tenemos quistes. Quistes. Ok. Todo tuyo. Pero yo voy a comenzar. ¿Quién empieza? Danja Flores. Danja Flores, entonces. No, Cristel va a poner las diapositivas porque siempre tengo problemas. A ver, señorita. Ahí se ve. Sí. ¿Sí se me escucha bien, doctora? Muy bien. Ya. A ver. Bueno, nosotros vamos a comenzar con este artículo que se denomina el diagnóstico clínico de la conciencia deteriorada prolongada. Bueno, como ya saben, los integrantes son mi compañero y mi persona. Los micrófonos del resto. Sí, por favor. Gracias. Ya. Antes de comenzar, vamos a dar unas breves definiciones. Como sabemos, ya tenemos nosotros un paciente, ya sabemos el concepto de un paciente comatoso, que este es un paciente que no obedece a órdenes, ni articula palabras, tampoco abre los ojos ante un estímulo verbal o doloroso. Aquí yo le he clasificado en dos grupos. En los pacientes... Cristel, ¿puede? Ya. Aquí le clasificaban dos grupos, los pacientes que despiertan de coma y aquellos pacientes que no despiertan de coma. Generalmente los pacientes que despiertan, o sea, un paciente puede presentar como por muchos motivos, pero bueno, aquí he puesto varios. Los pacientes que despiertan de coma generalmente, por ejemplo, son aquellos pacientes diabéticos que hacen alguna cetoacidosis diabética o que hacen una hipoglicemia, o también puede ser por tóxicos como la benzodiazepinas o no farmacológicos como en el caso de la heroína. También alteraciones como un shock séptico. Entonces, estos pacientes, por lo general, se trata de la enfermedad de base y pueden en algunas ocasiones salir del estado de coma. Ahora, por otra parte, tenemos los pacientes que no salen del estado de coma. Generalmente estos son aquellos que tienen alguna lesión importante a nivel cerebral, algún daño o alguna lesión axonal difusa. Ya, a estos pacientes que persisten del coma por más de 4 semanas o diciéndolo de otra manera, por más de un mes, se denomina estado vegetativo persistente. Entonces, como su nombre mismo lo indica, este estado vegetativo persistente se caracteriza porque el paciente es como una plantita, tiene sus funciones vitales normales. Es decir, va a tener una respiración normal, las funciones cardiovasculares normales, incluso el ciclo sueño-vigilia también va a estar normal. En algunas ocasiones estos pacientes hasta pueden bostezar. También el control de los esfínteres y el control de las vísceras también pueden estar normales en algunas ocasiones. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Ok, tienen sus funciones vitales normales, pero estos no tienen una percepción con su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una conciencia nula, que no están conscientes en su entorno de lo que pasa a su alrededor. En algunas ocasiones hay casos en que los pacientes sí están conscientes en su entorno, pero no pueden expresarse. Ahora, en Europa, este estado vegetativo persistente también es denominado un síndrome de vigilia sin respuesta. Tenemos que este estado se caracteriza o se lo diferencia de una muerte cerebral porque en estos pacientes
van a tener una apertura ocular, que va a ser lo característico. Es decir, van a abrir los ojos, pero sin embargo no van a presentar como que una visión fija, van a tener una visión hacia el vacío, como una visión escalofriante se le denomina. También en algunas ocasiones, como tienen sus funciones vitales normales, no requieren ventilaciones mecánicas. Ya, puedes seguir por pies. Ya, ahora sí. Bueno, aquí tenemos un gráfico en el cual todo paciente comatoso tiene un daño estructural generalizado. Tenemos aquí dos grupos. La mayoría de los pacientes comatosos tienen una mejor supervivencia hoy en día, pero hay una parte de estos pacientes comatosos en los cuales fallecen. ¿Qué pasa con estos pacientes? Tienen algunas complicaciones sistémicas, como he leído que la mayoría de los pacientes comatosos presentan hasta neumonías. También una muerte cerebral, pueden presentar alguna inflamación. Sí, pueden presentar alguna inflamación, alguna hernia cerebral o complicaciones que lleven hacia una muerte cerebral, y lo más recomendable en estos pacientes es la retirada del apoyo. En este caso, como en sí tienen complicaciones, van a tener la ventilación mecánica. ¿Y qué se hace? Se retira la ventilación mecánica, porque obviamente este daño ya va a ser irreversible. Ahora, con respecto a la supervivencia, aquí, bueno, lo he dividido en dos grandes grupos. Igual todo va a depender de la prolongación del estado de coma del paciente. Como por ejemplo, si el paciente está en un estado de coma, pero este estado de coma no es tan prolongado, sino es en un estado breve, por así decirlo, no va a tener tanto daño estructural, entonces va a tener una mejor recuperación. Hay un pequeño porcentaje de estos pacientes comatosos en los cuales salen del coma sin presentar ningún daño estructural, pero generalmente estos pacientes presentan alguna alteración cognitiva o algunas alteraciones motoras, alguna discapacidad. Ahora, tenemos los pacientes, como ya dije anteriormente, que están en un estado de coma por más de un mes, o por más de 4 semanas. A esto se le denomina el estado vegetativo persistente. Entonces, bueno, más adelante les voy a explicar bien. Estos pacientes que están en un estado vegetativo persistente pueden salir de este estado y tener, bueno, cuando salen de este estado se le denomina el estado de mínima conciencia. ¿Por qué se denomina así? Porque obviamente estos pacientes salen del coma y tienen consigo daños estructurales, secuelas que son irreversibles. Entonces estos pacientes están conscientes, pero no son como las personas que normalmente pueden realizar sus actividades sus actividades cotidianas. Entonces es por eso que se le denomina así, un estado de mínima conciencia. Ya, puedes seguir, por favor. Ya. Ahora, con respecto al estado vegetativo persistente, a estos pacientes se le diagnostican cuando ya están en un estado de coma 4 semanas después del estado de coma. Pero obviamente con la evolución del paciente uno va verificando si el paciente va a entrar en un estado vegetativo persistente, es decir, si no va a salir del coma. Ahora, hay criterios de exclusión para no tener falsos negativos, es decir, los pacientes que tienen alguna evidencia reciente de alguna bacteremia o alguna sepsis, o algunos pacientes que están sedados. A estos no se los puede diagnosticar, o no se los puede diagnosticar como un estado vegetativo persistente. Ahora, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar a estos tipos de pacientes? Lo primero y lo más importante, como ya mencioné, va a ser los movimientos oculares. A estos tipos de pacientes lo que generalmente va a presentar es una apertura ocular. Por ejemplo, al momento de tocarle ya sea alguna extremidad o alguna parte de su cuerpo, estos generalmente van a abrir los ojos, van a tener una apertura ocular. Sin embargo, van a tener una búsqueda visual disminuida.
pero en el artículo también decía que hay algunos métodos para evaluar este movimiento ocular. Por ejemplo, al ponerle un periódico al frente y moverle hacia los lados para verificar. Generalmente estos pacientes no tienen movimientos oculares, pero pueden presentar en algunas ocasiones movimientos oculares, pero por un prolongado tiempo, por un corto tiempo, por 1 o 2 minutos máximo. También otro método para diagnosticar a estos pacientes, para diagnosticar los movimientos oculares, son cuando el examinador o cuando algún familiar llega hacia la sala donde está el paciente comatoso y se dice que estos pueden como que mover los ojos hacia la puerta, por así decirlo. Ahora, también tenemos que va a tener una fijación ausente. Estos movimientos oculares suelen estar acompañados de movimientos de nistagmo. Ya también tenemos que estos pacientes presentan sus reflejos primitivos, o sea, sus reflejos primitivos van a estar intactos. Uno de ellos es la presión hacia la zona glabelar, hacia la zona de la glabela. Se la presiona y generalmente estos abren los ojos. Ya, ahora con respecto a las respuestas de sonido, esta es realmente compleja y tiene de diagnosticar y tiene como que una forma rudimentaria. Se dice que una forma de verificar las respuestas del sonido es aplaudiendo fuertemente y al aplaudir el paciente va a tener un movimiento mioclónico saltado, además de los movimientos de la cabeza y una apertura ocular. Pero esto solo lo va a realizar una sola vez, porque están inconscientes. ¿Puedes seguir, por favor? Ya. Ahora, con los reflejos, ya dije, va a tener los reflejos primitivos presentes. Tenemos el reflejo del hocico. Es cuando, por ejemplo, se le golpea a la parte baja de la nariz, o sea, al nivel del labio superior al paciente, y una persona normal generalmente hace un movimiento de protrusión, pero en cambio estos pacientes comatosos hacen un movimiento de protrusión exagerado y además pueden tener pueden poner la cabeza hacia atrás. También tenemos el reflejo glabelar, como ya expliqué anteriormente, el reflejo palmo-mental, en el cual a este se lo puede examinar estimulando la zona palmar en este caso del paciente comatoso, y en ellos va a presentar un movimiento de los músculos de la barbilla. Ya, también tenemos el reflejo córneo-mandibular, en el cual se estimula la córnea y va a desviar la mandíbula hacia el lado opuesto. Ahora, también tenemos los reflejos nauseosos que van a ser involuntarios al tragar. También presentan clonus, en la mayoría de las veces presentan clonus en las extremidades. Ahora, con respecto a las respuestas motoras, tenemos que estos tipos de pacientes presentan unas náuseas, unas muecas que suelen estar acompañados al momento de la masticación o al momento del bostezo o al momento del bruxismo, que es cuando se cierran los dientes de manera fuerte. Incluso estas muecas están presentes después de un estímulo. Y también decimos que en algunos casos van a presentar como gemidos o como gritos sordos que pueden ser bien dolorosos para los pacientes, para los familiares de estos pacientes. También movimientos de deglución de la saliva y la respuesta motora del lecho unguial y la compresión temporomandibular están ausentes. ¿Por qué están ausentes? Porque recordemos que estos pacientes están espásticos, tienen espasticidad. Entonces, obviamente se les dificulta bastante realizar una actividad motora, y aparte de que están inconscientes. Entonces, tenemos que, en el artículo decía que al momento de realizar el lecho unguial, hay algunas ocasiones en las cuales puede hacer una extensión o puede hacer una flexión de las extremidades, y además también puede presentar un aumento de la presión arterial y consigo también taquipnea.
También otro dato es, ya dije, el ciclo sueño-vigilia, que está preservada y en algunas ocasiones va a presentar opistótonos, que es cuando se le arquea la zona de la espalda. Es característico de los pacientes con tétano. Siguiente, por favor. Ah, no, un ratito. Bueno, aquí he puesto una imagen, que es la única imagen, la verdad, que encontré. Este es un paciente en el cual tenía un estado vegetativo persistente. Salió del coma y podemos observar que obviamente va a tener una mirada hacia el vacío. Y eso. Ahora, con respecto, bueno, esto es prácticamente lo mismo que dije anteriormente para examinar a estos pacientes con estado vegetativo persistente. Uy, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, sí se escucha. Sí te escuchamos. Ya, entonces, al examinar a pacientes con estado vegetativo persistente, tenemos lo primero, la inspección. Generalmente, como dije, sus funciones vitales van a estar normales, por ende, una respiración normal. Sin embargo, cuando hay complicaciones, algunos de estos requieren una traqueotomía. La presión arterial va a estar estable, pero también puede presentar hipertensión o hipotensión. Lo característico aquí es que están inmóviles. También presentan una contractura de flexión o de extensión. También estos se caracterizan porque no tienen evidencia de que estos pacientes tengan movimientos oculares, pero pueden presentar en caso que expresa el examinador o un familiar, consigo también movimientos en nistagmo. Ya, ahora, tenemos, bueno, con pueden hacer movimientos de rotación de la cabeza, realmente lo realizan. Ahora, respecto a las pruebas tomadas, hay que recalcar que pueden atender, no pueden responder hacia el llamado, tampoco 2 veces. De hacer una expliqué y en algunas ocasiones hacer movimientos clónicos. Ahora ya, con respecto a estos ¿qué pasa? Se te va la voz. Doctor, yo creo que se me fue el internet. Doctor, yo creo que se me fue el internet. ¿Se te fue el internet? No sería nada raro. Ahora dependemos de esta vaina. Ya, ahora sí se me escucha. Sí. Sí se me escucha. Ya. Denme un minutito que estoy conectada también desde el celular para desconectarme de la computadora y ingresar, o sea, terminar la exposición en el celular, porque de verdad que sí tengo muchos problemas con esta computadora. ¿Y dónde estás? ¿Aquí en Guayaquil o? Aquí en Guayaquil. Es que el internet es un desastre, en serio. Siempre tengo... Ahora sí. ¿Sí me ven?
Ya no importa, hazlo con el audio nomás para que no tengas. Ya, ahora sí. Ya, ok. A ver, ¿por dónde me quedé? Ya, con los reflejos, bueno, estos no van a presentar reflejos de amenaza, van a estar ausentes. Y también, como dije, los reflejos primitivos van a estar presentes. También los reflejos tendinosos pueden estar hiperreflécticos. Aquí hay que recalcar algo. En el artículo manifestaba que, por ejemplo, si los pacientes presentaban algunas complicaciones en las extremidades inferiores, como el equinovarus, sería bien complicado realizar este tipo de reflejos. Ya. Y bueno, los reflejos plantares van a estar equívocos. También al estimularlo, como ya lo expliqué, pueden realizar movimientos de extensión o movimientos de flexión. Siguiente. Ahora, el estado mínimamente consciente. Estos son aquellos pacientes en los que han estado por un largo tiempo en el estado vegetativo consciente. Y por ende, obviamente, van a tener unas discapacidades severas por el daño cerebral que va a causar. Y también va a depender bastante del daño de la lesión. Ya, entonces, tenemos que esto se los diferencia del estado vegetativo consciente porque estos pacientes sí están conscientes con su entorno, es decir, sí tienen una percepción con su entorno. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Tenemos que estos tienen comportamientos intencionales, el gesto y el habla se les va a dificultar bastante, pero sin embargo se los puede reemplazar con los movimientos motores. Por ejemplo, si pueden tocar un objeto o si pueden agarrar, no sé, alguna pluma o algo, si se le pregunta algo, intenta de alguna u otra manera responderle a la persona. Por ejemplo, en algún estímulo doloroso, si se le dificulta bastante hablar, generalmente ellos lloran o ellos hacen una sonrisa para dar a entender de que sí entienden, o sea, sí comprenden, sí tienen una percepción con su entorno. Dale. Ahora, tenemos los signos que se presentan en el estado mínimamente consciente y que están ausentes en los estados vegetativos, en los estados vegetativos persistentes. Como por ejemplo, ellos sí van a tener, si hacen un contacto visual, si giran la cabeza cuando le hablan, también al momento de hacer un sonido, ellos buscan el origen de ese sonido, o al momento de ellos percibir un olor, también buscan, rastrean, buscan en dónde se ha originado ese olor. También localizan el dolor, al momento de pincharlos, lo localizan y alejan rápidamente. Como ya dije, ellos pueden tener acciones motoras, como tocar algo, presionar algo. Siguiente. Y por último vamos a tener el mutismo asinético. En sí, estos pacientes son otro estado de conciencia deteriorada. Generalmente es un trastorno caracterizado por una incapacidad para hablar y para moverse. Pero estos pacientes sí están despiertos. Se puede dar por complicaciones tras una cirugía, por un tumor a nivel de la fosa posterior, por algún tumor cerebeloso o incluso por hidrocefalias. Y también leí que se podía dar por fármacos como en el caso de la benzodiazepina. Ahora, el más característico aquí va a ser el estado búlico sin emociones. Los pacientes no van a presentar facialmente emociones, no van a tener emociones, pero sin embargo sí tienen los seguimientos de los ojos. Y pueden hacer muecas y párpados faciales, pueden hacer muecas y pueden parpadear ante las amenazas, a diferencia de los pacientes que están en un estado vegetativo persistente, que ellos no pueden parpadear ante una amenaza. Ahora, tenemos que ante un estímulo doloroso, ellos no pueden provocar respuesta
de corticación y en algunas ocasiones no presentan tampoco respuesta. ¿Cuáles son las causas de este mutismo acinésico? Bueno, en sí, la causa principal del mutismo acinésico va a ser una afectación a nivel de la circunvolución de la cíngula anterior. Recordemos que aquí vamos a presentar funciones ejecutivas, entonces por eso es que por eso es que también se ve afectado la vocalización, por las conexiones entre la corteza de la cíngula y el área motora suplementaria. Cíngulo es masculino. Perdón. Del cíngulo y del área motora suplementaria. Ahora, ¿cuál va a ser la causa? Generalmente es por una complicación tras una aneurisma de la arteria cerebral anterior, es decir, una ruptura. Tras un infarto cerebral, también por algún tumor, por algún stroke isquémico o por algún tumor algún stroke isquémico. Ahora, otras causas, aparte de las lesiones de la circunvolución, pueden ser una afectación a nivel del diencéfalo, especialmente a nivel del tálamo o a nivel de los ganglios de la base. Ahora, estos pacientes pueden presentar, no sé, un tumor a nivel del hipotálamo, o alguna intoxicación por cianuros, o alguna muerte o alguna intoxicación por los cianuros. Y también otra de las causas, además de las dos mencionadas anteriormente, va a ser una afectación ya sea a nivel del mesencéfalo o a nivel del puente, como un papiloma a nivel del cuarto ventrículo, del plexo del cuarto ventrículo, o alguna compresión de algún aneurisma de la arteria basilar. Y ya, esa es mi exposición. Muy bien. Bueno, entonces, Cristel quedó para el día lunes con la otra exposición. Y a estudiar, niños. Pónganse pilas. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, adiós.